se cortó su propio brazo, con una navaja sin filo, y salió con vida. La hoja estaba tan desafilada que no pudo cortar la piel al primer intento. Aaron Ralston apoyó la navaja de 5 centímetros de su multiherramienta Leatherman contra su antebrazo derecho, y empezó a cerrar hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera cortando una cuerda. El metal se había desgastado tras 5 días de golpear roca sólida, pero era la única herramienta que le quedaba. La sangre se acumulaba en la estrecha ranura entre 2 paredes del cañón, donde había estado atrapado desde el martes por la mañana. Ya era sábado, y se iba a cortar el brazo, o moriría en el intento. Aaron Ralston, de 27 años, había sido uno de los montañeros más hábiles de Colorado. Había escalado 49 de los picos más altos del estado, muchos de ellos en solitario en condiciones invernales que habían matado a escaladores experimentados. Podía descender en rápel por cascadas congeladas, navegar por ventiscas, con visibilidad nula y sobrevivir durante días con un puñado de barritas energéticas. Pero nada de eso importaba ahora. Una roca de 360 kilos le había aplastado la mano derecha y el antebrazo contra la pared de arenisca del cañón Blue John, en Utah, y no se había movido más de 1 metro en 127 horas. La pregunta no era si moriría en este remoto cañón. La pregunta era cuánto tardaría su cuerpo en colapsar, y si alguien encontraría alguna vez sus huesos. Ralston había entrado en el cañón Blue John a las 2:30 p.m. del jueves 24 de abril de 2003. Estaba haciendo senderismo solo, algo que había hecho cientos de veces antes, pero esta vez había roto sus propias reglas de seguridad. No le había dicho a nadie a dónde iba. Su camioneta estaba estacionada a 22 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, y el cañón en sí era tan remoto que menos de 1 docena de personas lo visitaban cada año. Llevaba exactamente una botella de agua, una pequeña mochila y su multiherramienta Leatherman. Eso era todo. El cañón estaba ubicado en medio de la nada, a 96 kilómetros del pueblo más cercano, rodeado por miles de kilómetros cuadrados de desierto que podían matarte de docenas de maneras diferentes. Ralston había elegido esta ruta en particular porque era desafiante y casi nadie más iba allí. El sistema del cañón Blue John era un laberinto de estrechas formaciones talladas por inundaciones repentinas a lo largo de millones de años. Algunas secciones eran tan estrechas que los excursionistas tenían que quitarse las mochilas y pasar de lado. Otras se abrían a cámaras del tamaño de catedrales, con paredes que se elevaban 60 metros de altura. El cañón era una formación de ranura, apenas 1 metro de ancho en la mayoría de los lugares, con paredes que se extendían 18 metros hacia una delgada franja de cielo. Ralston se abría paso por una sección estrecha cuando agarró lo que parecía ser una roca estable para descender por una pequeña caída. La roca en realidad estaba suelta, encajada entre las paredes del cañón, y en el momento en que puso su peso sobre ella, se movió. En menos de 2 segundos, la roca le había aprisionado la mano derecha y el antebrazo contra la pared, con la fuerza suficiente para romperle los huesos. Estaba atrapado en un espacio tan estrecho que ni siquiera podía girar su cuerpo. La roca pesaba más que algunos coches, y no tenía apalancamiento para moverla. Su mano aplastada se había entumecido inmediatamente, pero podía sentir los huesos de su antebrazo rozándose cada vez que intentaba liberarse. Cuando miró hacia abajo, pudo ver su pulgar e índice sobresaliendo por debajo de la roca, pero estaban orientados en la dirección incorrecta. El accidente ocurrió exactamente a las 2:42 p.m. de un jueves por la tarde. Ralston recordaría esta hora por el resto de su vida porque revisaba constantemente su reloj, esperando que alguien se diera cuenta de que faltaba. Pero les había dicho a sus compañeros de piso que podría estar fuera unos días, y su trabajo en una tienda de artículos para exteriores no lo esperaba de vuelta hasta el lunes. Nadie lo estaba buscando. Nadie siquiera sabía dónde buscar. Lo primero que intentó fue golpear la roca con su multiherramienta. Durante 18 horas seguidas, rascó y martilló la arenisca, creando una pequeña pila de polvo y trozos de roca. La hoja de la navaja se desafiló hasta el punto de que apenas podía rayar la superficie. En su mano buena le salieron ampollas, que se reventaron y sangraron, pero siguió trabajando. Después de un día completo, había quitado quizás 1 kilo de roca. Necesitaba quitar varios cientos de kilos. La realidad física de su situación se hacía clara. La roca no solo era pesada, sino que estaba perfectamente encajada entre las paredes del cañón de una manera que la hacía imposible de mover. Incluso si tuviera un mazo y tiempo ilimitado, no podría generar suficiente fuerza para moverla. Las paredes del cañón eran de arenisca sólida, más dura que el hormigón, y proporcionaban un soporte perfecto para la roca que lo estaba aplastando. Estaba atrapado en lo que equivalía a un torno de piedra, y el torno estaba ganando lentamente. Para el segundo día, se le acabó el agua. Las temperaturas en el cañón bajaban casi a 0 por la noche, y
y subían a más de 38 grados durante el día. Todavía llevaba pantalones cortos y una camiseta porque hacía calor cuando empezó la caminata. Por la noche, apoyaba su cuerpo contra la pared del cañón calentada por el sol, e intentaba no pensar en el frío que tenía. Durante el día, se quedaba en la delgada franja de sombra e intentaba no pensar en la sed que empezaba a sentir. El frío era casi tan peligroso como la deshidratación. Las temperaturas del desierto pueden bajar 22 grados después del atardecer, y Ralston no tenía forma de mantenerse caliente excepto con el calor corporal. Tiritaba incontrolablemente durante horas, quemando calorías que su cuerpo no podía permitirse perder. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que temía que se le rompieran. Durante el día, el sol convertía su estrecha prisión en un horno, y sentía que la piel le quemaba incluso en la sombra. Al tercer día, empezó a beber su propia orina. La había guardado en su botella de agua vacía, y aunque sabía a sal, líquida, lo mantuvo vivo un día más. También empezó a hablarle a su cámara de video, grabando lo que pensó que serían sus mensajes finales. Su voz ya se estaba poniendo ronca, pero quería que sus padres supieran que no estaba enojado por morir. Quería que supieran que había tenido una buena vida, y que esto era solo mala suerte. Los mensajes de video se convirtieron en sus salvavidas para la cordura. Hablaba con sus padres, su hermana, sus amigos, contándoles historias sobre sus escaladas favoritas y agradeciéndoles por ser parte de su vida. A veces, solo describía lo que veía, la forma en que la luz del sol se movía por las paredes del cañón, los colores en las formaciones rocosas, los sonidos del viento resonando por las cámaras sobre él. Estaba creando un registro de sus últimas horas, pero también se mantenía humano en un lugar que estaba borrando lentamente su humanidad. El cuarto día fue cuando empezó a tener alucinaciones. Vio a su familia sentada frente a él en el cañón, lo suficientemente lejos como para no poder alcanzarlos. Tuvo conversaciones con personas que no estaban allí. Seguía oyendo helicópteros que resultaban ser el viento. Sus labios se habían agrietado tanto que sangraban cuando intentaba hablar, y su lengua se había hinchado al doble de su tamaño normal. Estaba entrando en las etapas finales de la deshidratación. Su cuerpo se estaba apagando por etapas. Primero, sus riñones dejaron de producir orina, lo que significaba que las toxinas en su sangre se estaban acumulando a niveles peligrosos. Su ritmo cardíaco se volvió irregular a medida que disminuía el volumen sanguíneo. Su visión comenzó a nublarse y tenía problemas para enfocar objetos que estaban justo frente a él. Sentía que su cerebro se ponía borroso y tenía que concentrarse solo para recordar su propio nombre. La muerte estaba quizás a unas 12 horas, pero algo cambió. En la quinta mañana, en lugar de ver a su familia, tuvo una visión de sí mismo recogiendo a un niño pequeño con un brazo protésico. El niño lo llamaba papá, y Ralston se dio cuenta de que estaba viendo a su futuro hijo. Iba a tener una familia, pero solo si sobrevivía a este cañón. Fue entonces cuando decidió cortarse el brazo. La visión fue tan real que pudo oler el cabello del niño y sentir el peso del niño en sus brazos. No era una alucinación, era un vistazo de lo que su vida podría ser si encontraba una salida. Pero la única salida requería hacer algo que parecía imposible. Tenía que cortarse el brazo con una navaja que estaba más desafilada que la mayoría de los cuchillos de mantequilla. La hoja había sido dañada por 5 días rascando roca sólida, pero era su única opción. El problema era que la navaja de su multiherramienta no podía cortar hueso. Lo había intentado antes, pero la hoja estaba demasiado desafilada y los huesos de su antebrazo eran demasiado gruesos. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que primero podía romperse los huesos. Si lograba romper su radio y cúbito, la navaja podría cortar el músculo y los tendones restantes. Posicionó su brazo atrapado contra la roca y lanzó el peso de su cuerpo en la dirección opuesta. La técnica que utilizó se llama torsión. Agarró su antebrazo justo encima del área atrapada y giró su cuerpo en la dirección opuesta, usando su mano atrapada como punto de apoyo. El hueso del radio se rompió primero, y el sonido fue como un disparo resonando por el cañón. El dolor fue tan intenso que gritó hasta que se le fue la voz. Luego reposicionó su brazo y rompió el cúbito de la misma manera. Ahora ambos huesos de su antebrazo estaban completamente seccionados, y podía sentir los bordes afilados cortando su carne desde adentro. El sonido de sus huesos rompiéndose fue como romper la rama gruesa de un árbol. El dolor fue tan intenso que casi se desmaya, pero se obligó a permanecer consciente. Ahora podía sentir los bordes afilados de sus huesos rotos presionando contra su piel. Cogió la multiherramienta y empezó a cortar. El proceso duró más de 1 hora. Tuvo que cortar músculo, tendones y arterias con una navaja que estaba más desafilada que la mayoría de los cuchillos de cocina. Cada pocos minutos tenía que parar y descansar porque el dolor lo estaba mareando. La sangre fluía constantemente de la herida,
pero sabía que tenía que seguir cortando o moriría de todos modos. Cuando finalmente cortó el último trozo de tejido que conectaba su antebrazo con su cuerpo, estuvo libre por primera vez en 5 días. El corte en sí fue metódico y deliberado. Empezó con el tejido muscular, que era el más fácil de cortar. Luego tuvo que cortar los tendones, que controlaban sus dedos y muñeca. Estos eran duros y fibrosos, como cortar una cuerda. La peor parte fueron las arterias. Cuando cortó la arteria radial, la sangre salió disparada por la pared del cañón como una manguera de bomberos. Tenía que trabajar rápido ahora porque estaba perdiendo sangre rápidamente. Su brazo derecho seguía atrapado bajo la roca, pero el resto de su cuerpo podía moverse. Estaba perdiendo sangre rápidamente por la amputación, pero tenía trabajo que hacer. Se ató un torniquete alrededor de la parte superior del brazo usando el tubo de su mochila de agua. Luego envolvió el muñón con cinta médica y tela de su camisa. Le quedaba quizás 1 hora antes de que la pérdida de sangre lo matara, y todavía estaba a 22 kilómetros de su camioneta. El torniquete fue la diferencia entre la vida y la muerte. Sin él, se habría desangrado en minutos. Pero atárselo con una mano mientras estaba en estado de shock por la pérdida de sangre y el dolor era casi imposible. Tuvo que usar los dientes para apretar el tubo y luego averiguar cómo asegurarlo, para que no se soltara. La presión tenía que ser perfecta, lo suficientemente apretada para detener la hemorragia arterial, pero no tan apretada que cortara la circulación a su hombro. El primer obstáculo era salir del cañón. Tenía que escalar y descender en rappel por 18 metros de estrechas formaciones de ranura, todo con un brazo, y mientras perdía sangre, encajó su cuerpo contra las paredes del cañón y se abrió paso centímetro a centímetro. Cuando llegó a una sección que requería rappel, tuvo que averiguar cómo controlar la cuerda con una sola mano. Normalmente, el rappel requería ambas manos para controlar la velocidad y la dirección, pero Ralston logró envolver la cuerda alrededor de su cuerpo de una manera que le permitió descender de forma segura. La escalada fue la parte más difícil. Los cañones de ranura requieren una técnica llamada stemming, donde apoyas la espalda contra una pared y los pies contra la pared opuesta. Luego avanzas centímetro a centímetro. Con un brazo, Ralston tuvo que usar su hombro y su codo bueno para mantener el contacto con la pared. Cada pocos metros, tenía que parar y descansar porque el esfuerzo era agotador. Su cuerpo ya estaba débil por la deshidratación y la pérdida de sangre, y ahora le pedía que hiciera algo que desafiaría a una persona sana. Una vez que salió del cañón de ranura, todavía tenía que caminar 10 kilómetros a través del desierto para llegar al sendero principal donde alguien podría encontrarlo. El sol estaba directamente encima, y la temperatura superaba los 38 grados. Llevaba un gorro de lana y pantalones largos que se había puesto durante las noches frías en el cañón, pero no podía quitárselos con una mano. Su cuerpo se estaba sobrecalentando, pero se obligó a seguir caminando. La travesía por el desierto fue una pesadilla de calor y agotamiento. El suelo estaba cubierto de arena suelta que dificultaba cada paso. Tuvo que trepar por rocas y sortear plantas espinosas. Todo mientras intentaba no perturbar el torniquete en su brazo. Cada pocos cientos de metros tenía que parar y descansar en la sombra que encontrara. Su cuerpo funcionaba ahora con pura adrenalina, pero sabía que eso no duraría mucho más. Después de 4 horas de caminata, deliraba por la pérdida de sangre y el agotamiento por calor. Tropezaba cada pocos pasos y tenía que parar con frecuencia para descansar. Fue entonces cuando vio a 3 personas caminando hacia él por el sendero principal. Eran una familia de los Países Bajos que había venido a Utah específicamente para hacer senderismo en esta zona. Ralston los saludó con su brazo bueno y pidió ayuda a gritos. La familia que lo encontró se llamaba Van der Merwe y eran excursionistas experimentados que habían venido a Utah para explorar la región de cañones. Llevaban 3 días haciendo senderismo y se dirigían de regreso a su coche cuando vieron una figura tropezando hacia ellos a través del desierto. Al principio, pensaron que era solo otro excursionista, pero a medida que se acercaban, pudieron ver que algo andaba terriblemente mal. La familia corrió hacia él, e inmediatamente vieron el torniquete y el muñón ensangrentado donde solía estar su brazo derecho. Le dieron agua, y llamaron a un helicóptero usando un teléfono satelital. El helicóptero llegó en 30 minutos, y lo trasladó a un hospital en Moab, Utah. Estaba en cirugía a las 2 horas de ser rescatado. El helicóptero de rescate era una unidad de evacuación médica, que había estado de guardia en Moab específicamente para emergencias como esta. El piloto tuvo que navegar por estrechos cañones y lidiar con las térmicas del desierto que hacían peligroso el vuelo. Los paramédicos a bordo habían visto lesiones traumáticas antes, pero nunca habían visto a alguien que se hubiera amputado su propio brazo. Trabajaron frenéticamente para estabilizar a Ralston durante el vuelo, suministrándole fluidos y analgésicos.
Los médicos dijeron que habría muerto en una hora más si la familia no lo hubiera encontrado. Había perdido casi el 40% de su sangre, y su cuerpo se estaba apagando por la deshidratación y el shock. La amputación en sí fue notablemente limpia considerando que la había hecho con una navaja desafilada, pero había seccionado arterias importantes y estaba sangrando internamente. Tuvieron que darle 4 unidades de sangre solo para estabilizarlo. El equipo médico quedó asombrado por la calidad de su autoamputación. A pesar de usar una navaja desafilada en condiciones terribles, había logrado cortar todos los tejidos necesarios sin causar daño adicional a la parte superior de su brazo. El torniquete se había aplicado correctamente, y sus vendajes improvisados habían ayudado a controlar la hemorragia. Un cirujano dijo que fue la mejor amputación de campo que había visto, y no podía creer que la hubiera realizado el propio paciente. La roca que lo atrapó todavía está en el cañón Blue John. El Servicio de Parques Nacionales decidió dejarla allí como recordatorio de lo sucedido, pero instalaron una placa cerca que advierte a los excursionistas sobre los peligros de viajar solo en áreas remotas. El brazo seccionado de Ralston también se dejó bajo la roca. Dijo que no lo quería, de vuelta, y el cañón parecía el lugar adecuado para que se quedara. La recuperación llevó meses. Ralston tuvo que aprender a hacer todo con un brazo, desde atarse los zapatos hasta conducir un coche. Pasó por fisioterapia para fortalecer su brazo restante y adaptarse al uso de una prótesis. Pero la recuperación psicológica fue más difícil que la física. Tenía pesadillas sobre estar atrapado en el cañón y desarrolló un miedo a los espacios confinados que tardó años en superar. 6 meses después del accidente, a Ralston se le colocó un brazo protésico que le permitió seguir escalando. Regresó al montañismo y finalmente escaló todos los picos de Colorado de más de 4.200 metros, incluidos varios que requerían escalada técnica con su prótesis. También se convirtió en orador motivacional y escribió un libro sobre su experiencia llamado Between a Rock and a Hard Place, entre una roca y un lugar duro. El brazo protésico era una maravilla de la ingeniería que le permitía agarrar rocas y manejar equipo de escalada. Estaba conectado a los músculos restantes de su brazo a través de un sistema de cables y poleas que traducía los movimientos musculares en acciones mecánicas. Aprender a usarlo llevó meses de práctica, pero finalmente se volvió tan natural como lo había sido su brazo original. La visión que tuvo sobre su futuro hijo resultó ser real. Ralston se casó en 2009 y tuvo un hijo en 2010. Le enseñó al niño a escalar y a hacer senderismo, y han hecho juntos varios picos desafiantes. Su hijo conoce la historia de cómo su padre perdió el brazo, y está orgulloso de que su papá fuera lo suficientemente fuerte como para salvarse cuando nadie más pudo ayudarlo. Pero Ralston nunca regresó al cañón Blue John. Dijo que no le quedaba nada allí y que no tenía ningún deseo de ver el lugar donde casi muere. El cañón sigue siendo una de las áreas de senderismo más remotas y peligrosas de Utah, y muy pocas personas lo visitan cada año. Aquellos que lo hacen a menudo se detienen en la roca donde Ralston quedó atrapado e intentan imaginar lo que sería cortarse su propio brazo para sobrevivir. La mayoría de la gente no puede imaginarlo. Piensan que simplemente se rendirían y morirían, o asumen que entrarían en pánico y empeorarían la situación. Pero Ralston demostró que los humanos son capaces de tomar decisiones imposibles cuando la supervivencia es la única opción. No solo sobrevivió porque fuera duro o hábil, sobrevivió porque fue capaz de pensar con claridad bajo presión y hacer lo que tenía que hacerse, incluso cuando lo que tenía que hacerse era cortarse el brazo con una navaja desafilada. La multiherramienta que usó ahora está en un museo en Colorado, expuesta junto a un trozo de la roca que lo atrapó. Los visitantes a menudo preguntan si pueden tocarla, pero el museo la mantiene detrás de un cristal. La hoja todavía está manchada con su sangre, y se pueden ver las muescas y rasguños de cuando intentó cortar roca sólida. Es un recordatorio de que a veces la diferencia entre la vida y la muerte se reduce a tener la herramienta adecuada y la voluntad de usarla, incluso cuando usarla significa perder una parte de ti para siempre.